Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta. David no dejaba ni un momento de tener comunión con ese Dios vivo, ese Dios real, ese Dios que tú y yo hemos recibido y ese Dios que es nuestro Señor. La cosa es que al igual que David, nosotros tenemos que dar el ejemplo y tenemos que oler al Señor. Oh, oh, no hay tormentas en la barca. Oh, oh, que no calme su palabra. Oh, oh, con los ojos en su cara. Oh, oh, caminamos sobre el agua. Olor a Cristo. Debemos tener olor a Cristo. ¿Cómo tenerlo? Hoy, en Caminamos sobre el agua, la pastora Sara Jiménez sigue meditando en uno de los grandes personajes del Viejo Testamento, el Rey David. A continuación, invoca la presencia de Jesús y huele como Él. Caminamos sobre el agua. El único sacrificio que te he impuesto es la alabanza. Es la alabanza. Es la adoración. Ese es el sacrificio que te he impuesto. Yo me gozo cuando lo haces. Claro que me gozo cuando lo haces. Pero el que saca más provecho eres tú. Eres tú. Porque cuando me alabas y me glorificas, me reconoces como el Dios de cielos y tierras. Entonces vamos formando o te vas convenciendo de quién tú eres en mí. Alábame siempre, alábame siempre, adórame, 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 adórame. Y verás cómo todo cambia en tu vida, como todo cambia en tu vida. Hazlo, acostúmbrate a hacerlo, que después no podrás vivir sin alabarme. Así es que hoy te invito a que no te canses, porque después de todo es el único sacrificio que te he impuesto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres el Dios Todopoderoso. Hemos cantado tus títulos, Señor. Cada título tuyo para nosotros significa mucho, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por haber compartido tu reino con nosotros. Te damos gracias porque eres tú en nosotros la esperanza de gloria. Te damos gracias porque cada día más de ti, menos de nosotros. Te damos gracias porque somos los adoradores ahora que estamos en la tierra, queriendo hacer únicamente tu perfecta voluntad. Gracias, gracias, gracias. Amén. Gloria al que vive. La charla de hoy se titula Invoca la presencia de Jesús y huele como Él.
Amén. Primera de Samuel, capítulo 14, en la página 294. Aleluya, aleluya, aleluya. Olor a Cristo Jesús. Olor al Dios vivo. Aquí vemos en la página 294, Primera de Samuel 14, en el capítulo 16. Dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Eso tú y yo, que somos del nuevo pacto, sabemos que esa traducción que viene del hebreo no está muy bien que digamos. Pero lo que le pasó a Saúl fue, como dice, el Espíritu Santo se apartó de él. Cuando el Espíritu Santo se aparta de nosotros, porque nosotros hemos escogido al enemigo para hacerle caso, entonces el Señor no manda, sino que se retira y entonces viene el otro como león rugiente. ¿Entendieron? Si te vas a la página 292, te darás cuenta que en el capítulo 15 el Señor rechaza a Saúl, a ese rey Saúl. Lo rechazó, no lo vamos a leer ese capítulo hoy, porque pecó, porque no obedeció a Dios. Entonces aquí vemos que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y se apartó de Saúl, el Señor lo que hizo fue que dejó que entonces el enemigo hiciera de las de él. Pero ¿quién tuvo la culpa de eso? La tuvo Saúl, que le dio derecho legal al enemigo. ¿Entendieron? Por suerte tú y yo somos del nuevo pacto. Sus servidores le dijeron: como usted se dará cuenta, un espíritu maligno, aquí pone de parte de Dios, no fue de parte de Dios, fue que al él pecar, Dios se retira y entonces, como se le da derecho legal al enemigo, el enemigo hace de las de él. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Oh santo, la música es parte importante del reino. Aleluya. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, vuelve otra vez, el músico, ¿qué hará? Tocará, y su majestad se sentirá mejor. Busquen a alguien que toque el arpa, porque cuando Saúl oiga la música, ese espíritu que lo está atormentando porque pecó y no pidió perdón, sino que siguió y Satanás se aprovechó de él, está atormentándolo. Lo atormentaba con 1.000.000 de cosas. Entre ellas veremos que después uno de sus tormentos fue porque le cogió celos a David. Pero aquí todavía lo de David no pasa, sino que él está atormentado por un espíritu maligno. Bien, le respondió Saúl, consíganme un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa.
Vamos a ver qué muchacho era. Ese muchacho no era nada más y nada menos que David. Las características, las cualidades de David. ¿Cómo es ese muchacho que es músico, toca el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena apariencia? Todo eso está estupendo. Pero además, subraya, el Señor está con él. El Señor está con él. David olía al Señor. David gozaba con la presencia del Señor. David cuidaba aquellas ovejas en el campo de su papá y estaba todo el tiempo en la presencia de Dios. David no dejaba ni un momento de tener comunión con ese Dios vivo, ese Dios real, ese Dios que tú y yo hemos recibido y ese Dios que es nuestro Señor. Pero ya vemos cómo era David. Todo lo que tenía David era de Dios. El Señor estaba con él. El padre de Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió unos mensajes a Isaí para decirle: mándame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. No me mandes los buenmocitos, aquellos que tú tienes allí, no. Mándame el chiquitico, bello, precioso, que cuida las ovejas y que está lleno de hermosas cualidades, que se ve que el Señor vive en él. ¿Sabían ustedes que el Señor se ve cuando vive en nosotros? Tú tienes al Señor, tus amigos ya te ven diferente. Hay algunos que querrán tener lo que tú tienes, porque ya van viendo la belleza del Señor en ti. Hay otros que te criticarán porque pensarán: ¿y cómo este llegó a ser como es? Él puede, pero yo creo que yo no puedo. La cosa es que, al igual que David, nosotros tenemos que dar el ejemplo y tenemos que oler al Señor. Aleluya. ¿Y cómo se huele al Señor? Bueno, ya vemos las cualidades aquí de David. Valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Pero lo grande de David es que el Señor está con él. El Señor está contigo y el Señor está conmigo. Entonces nosotros estamos mejor que David. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que seamos esos cristianos que donde quiera que vayamos tengan que ver que el Señor está con nosotros. Bueno, mándame tu hijo. Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito, y se los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho. Se dio cuenta quién era David y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí: permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el Espíritu de parte de Dios, dice aquí, atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. Tomaba su arpa y tocaba. Músicos, músicos, músicos. Alejan ustedes al enemigo tocando sus instrumentos. Cantantes alejan al enemigo cantándole a Dios.
Amén, amén, amén. Qué lindo fuera que todas las bandas de los cristianos, ¿verdad?, todos los cantantes, los musicantes, aleluya, no solamente cantaran en las iglesias, sino que en su casa dedicaran tiempo para tocarle o cantarle y tocarle. Veríamos cosas grandísimas. Yo los exhorto a que esa sea la adoración de ustedes. Y verán cómo va a cambiar todo lo que tiene que cambiar. Y por los músicos y cantantes de todas partes del mundo, el Señor apresurará su venida. Amén, amén, amén. Porque vemos el ejemplo de David, que cuando tocaba el arpa, el demonio, aquel espíritu que atormentaba a Saúl, tenía obligatoriamente que dejarlo. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor. Y el espíritu maligno se apartaba de él. Ya vemos el ejemplo de David. David tenía olor a Dios. Vamos a ver que nosotros, los del nuevo pacto, sí nos ocupamos de que esa presencia del Señor la vivemos nosotros constantemente. Que estemos preguntándole, que estemos diciéndole, que no hagamos nada por nosotros mismos, que le cantemos, que lo adoremos, que lo alabemos. Él lo pone como sacrificio, como diciendo, yo sé que el hombre recibe ataques feroces y que a veces no tiene deseo de alabar ni adorar. Por eso es sacrificio. Pero qué sacrificio tan hermoso el hablar con nuestro Dios, el ir creciendo, el que se nos vean a nosotros las cualidades y todo lo que David tenía, que pertenece al viejo pacto, y no como nosotros que somos del nuevo. ¿Por qué se alejaban ese espíritu maligno que atormentaba a Saúl? Solo se alejaba porque Jehová estaba con David. Jehová vive en ti y Jehová vive en mí. Entonces, el Señor nos necesita en estos tiempos para que nosotros seamos olor fragante de Cristo. Amén, amén, amén. Hechos 4, versículo 13, en la página 1140. Vimos el ejemplo de David que olía al Señor. Hechos 4:13, en la página 1140. Gloria al que vive. ¿Lo tienen? Aquí habla de los gobernantes al ver la osadía o denuedo con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús.
tenían el olor de Jesús. ¿Estoy hablando yo de olor en lo natural? Lo que quiero comparar es el olor en lo natural con el olor en lo espiritual. El olor en lo natural, usted sabe que si llega a una casa y le huele a sofrito o le huele a pescado, usted sabe que está, ay, qué bueno, están cocinando aquí, ¿verdad? Olió eso. O va en un ascensor y entran algunas señoras con esos perfumes tan agradables y usted dice, ay, qué rico, ay, qué bueno. Entonces dice el Señor, ustedes tienen el olor mío en lo espiritual. Entonces la gente tiene que después que ustedes estén con ellos y le hablen de mí, van a quererme recibir, porque ustedes van a tener mi olor fragante. ¿Entendieron? Segunda de Corintios 2, versículo 14, en la página 1207. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo, ¿qué? Siempre nos lleva triunfante. Amado, ¿usted se siente siempre triunfante? Más le vale que sí, porque Él nos lleva siempre triunfantes. Amén. Y por medio de nosotros, si estamos como David, buscándolo, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Y usted, en sentido espiritual, es como al salir de usted todo eso, el otro que lo oye va a decir, pero, ay, esto es más rico que todo perfume que yo pueda oler en la tierra. Ese es el olor fragante a Jesucristo. Te da su conocimiento, que tiene olor a Él. A su nombre. Amén, gloria. ¿Y por qué? ¿Por qué te da ese conocimiento? Porque tú lo has buscado, porque tú sabes que sin Él no puedes estar, porque al hablar todo eso va a salir de ti. Amén. Porque para Dios, ¿qué? Somos, ¿qué? El aroma de Cristo. Para Dios somos el aroma de Cristo. Así como en lo natural usted llega a su casa y dice, ay, pero qué bueno está quedando eso. Me huele. O ve una mujer bonita, bien arreglada, con un perfume. ¡Ay, qué rico! Ve un hombre muy elegante, con un perfume y dice, ¡ay, pero ese caballero sí huele bien! ¡Aleluya! Bueno, pues en lo espiritual tenemos el olor a Cristo. Tenemos el olor a Cristo. Así es que eso, grábeselo usted en su mente y en su corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan 12, versículo 3, en la página 1123. Aquí tenemos un ejemplo de la Biblia, muy lindo, precioso. En el capítulo 12 de Juan, en la página 1123, vemos que María unge a Jesús en Betania. Esta María
no fue la pecadora. María Magdalena también cogió un frasco de alabastro, lo rompió y todo ese perfume se lo echó en los pies al Señor y le secó los pies entre sus lágrimas y su pelo, en agradecimiento por haberle perdonado todos sus pecados y el haberla amado con el amor ágape del Señor. El amor ágape del Señor es el amor que llevamos en nuestro espíritu, que es su amor que nos lo ha dado a nosotros. Y por ahí hay muchos tipos y tipas que no se saben la palabra, que no han recibido a Jesucristo como Señor y creen que entre María Magdalena y Jesucristo hubo un romance. No saben lo que significa el amor espiritual. No lo saben. Y claro, lo único que saben es ver las cosas con su intelecto, y como en el mundo la cosa es así, no se pueden imaginar que una persona, que una prostituta, que le sacaron 7 demonios, y cuando se sacan 7 demonios de una persona, cada uno de esos 7 viene acompañado de una retragila. El agradecimiento de ella era eterno. Encontré un hombre que es Dios y me ha perdonado todos mis pecados. Entonces cogió ese perfume, que es símbolo de cuando tú vienes a los pies de Jesucristo, al igual que María Magdalena. Él te recibe a sí mismo, y ese frasco de alabastro significa que tenía que romperse para que saliera ese perfume tan caro. Para que tú puedas tener en tu espíritu el Espíritu Santo, tiene que haber quebrantamiento en ti. Tú lo sabes, yo lo sé, pero hay alguien mirando la televisión a lo mejor que no lo sabe. De esa María Magdalena no es de la que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta, que eran los amiguitos de Jesucristo. Dice, 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, un perfume carísimo. Cogió medio litro de ese perfume, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. ¿Y qué pasó? Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Eso está escrito ahí para que nosotros, como leímos lo de David, cómo el Señor estaba con David, por qué David tenía esa comunión tan grande con Dios, que ya vimos que mientras cuidaba sus ovejas, estaba pendiente del Señor y hablando con el Señor y alabándolo y diciéndole, me imagino, la belleza de la naturaleza, todo lo que había creado el Señor. Entonces David tenía olor a Dios. Este ejemplo de esta María, que no fue pecadora, estaba tan agradecida del Señor que ese perfume de nardo lo derramó en los pies de Jesús, y el aroma se sintió por todas partes.
Jesucristo hoy nos está diciendo a nosotros que ese aroma salía de María por las grandes cualidades de María, porque vivía para Jesucristo. Y claro, el símbolo de que le estaba lavando los pies era para que supiéramos que todo el que vive unido a Él, que sabe que Jesucristo vive en Él, que lo tiene en primer lugar, que actúa en todo como David, con María de Betania, sale ese olor de nardo que salió de los pies de Jesucristo cuando ella lo llenó con ese perfume. Todos sintieron ese aroma. Y nos está diciendo esta noche, ese aroma lo tienes tú. El aroma mío te lo di a ti. Cuando se percibe ese aroma que tú y yo tenemos de Jesucristo, cuando hacemos su voluntad, cuando estamos dispuestos a llevar personas a los pies de Cristo, ¿cómo podemos estar siempre pendiente de que tenemos el aroma de Cristo? Ya no haciéndole caso ni lo que nos dice el enemigo que nos atormenta como atormentó a Saúl. Pero dice el Señor, yo les di la autoridad de usar mi nombre. Y entonces, Él lo que anhela es que no estemos diciendo lo que queremos, lo que tenemos, lo que nos pasa, sino creyendo en lo que dice la Escritura, sabiendo la importancia que tenemos. Vivir como David, cuidando sus ovejitas, hablando con el Señor. Todas esas cosas maravillosas salían de él y era un gran discípulo de Dios, porque cuando tenía que tocar el arpa, los demonios salían. Aleluya. Tú y yo, de nuevo pacto. Tú y yo tenemos el aroma de Jesucristo. Si tenemos el aroma de Jesucristo, tenemos que creerlo. Porque así como Él se gozó cuando le lavaron los pies con aquel perfume y salió el aroma, así se goza el Señor contigo y conmigo cuando lo ponemos de verdad en primer lugar. Nos ve como vio a David, nos ve como vio a María Magdalena, nos ve como vio a María de Betania. Y se goza, y se goza. Y a todo aquel que usted le presente a Jesucristo el aroma espiritual de Él, lo percibirá usted y a quien usted le hable del Señor. Ya saben, ese olor lo tenemos que tener nosotros, saber que lo tenemos, saber cómo tenemos que vivir a través de las Escrituras, sabiendo que Jesucristo ha compartido su fragancia con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. En breve seguimos con más en Caminamos sobre el Agua. Manténgase informado de lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores. Visite nuestra página web www.mqv.org.do. Allí encontrará información sobre el día, lugar y hora de los cultos y la enseñanza bíblica.
así como las diversas actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrá acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y permanecer informado sobre todo lo que acontece en nuestra congregación. mqb.org.do. Caminamos sobre el agua. Comenzamos nuestro conversatorio, tú y yo y el Espíritu Santo. El Señor con estos conversatorios te está preparando, ¿sabes? Él tiene propósitos contigo. Y si sigues oyéndolos y comienzas a vivirlos, verás hasta dónde vas a llegar. Me ha tomado como instrumento y te necesita en su reino. Te necesita en estos momentos que está viviendo toda la humanidad, que son tan difíciles. Vamos a tomar una porción de la Escritura que viene muy bien para estos días que estamos viviendo. Dice la palabra en Isaías 5, el versículo 20. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que estamos viviendo. La generación mía no puede acostumbrarse a las cosas que estamos viviendo. Pero los jóvenes, las madres jóvenes, los padres, la generación más joven que yo, le da mucho trabajo entender cómo está el mundo. Todo el mundo haciendo lo que le da su grandísima gana. Y cuando Jesucristo no había venido a la tierra, era que el hombre tenía que hacer su voluntad. Pero ya eso se acabó después que Jesucristo vino y nos redimió. Tenemos un pacto con Él y su palabra es lo que tenemos que obedecer. Lo que acabamos de leer, ¿te acuerdas de los tiempos que estamos? A lo malo se le llama bueno. Y pobrecito de aquel que quiera hacer ver que a lo malo no se le puede llamar bueno. Ya quieren hasta convencer a uno de que uno está equivocado. El mundo va mal, ¿eh? Va mal. Porque si no se obedece al Señor, la cosa no está bien. Algo que está pasando hoy en día, que vemos que se reúnen en las calles, que hay oración, las iglesias oran, que todos los cristianos de todas las denominaciones están inquietos, están tristes, porque ven que se están haciendo tantas cosas en contra de la palabra y que no se pueden hacer las cosas que están en contra de la palabra. Ya vimos que se le dice a lo malo bueno. Fíjate lo que dice la palabra aquí, en el Salmo 139, el versículo 13 al 16. Oiga, este es uno de los salmos que más me gusta. Si no lo habías oído, te vas a dar cuenta por qué. Este salmo debíamos de decirlo en las iglesias todos los días y salir a las calles con pancartas para que la gente entienda que no podemos estar de nuestra cuenta, que no podemos tomar leyes que vayan en contra de la palabra, porque eso está mal. Dice, tú creaste mis entrañas. ¿Quién creó tus entrañas y las mías? Me formaste en el vientre de mi madre. Oiga, creó nuestras entrañas, nos formó en el vientre de nuestra madre. ¿Quién hizo la obra? Fue Dios.
te alabo, porque soy una creación admirable. Oye, si te pones a ver tu cuerpo, si sabes de anatomía, o un doctor o una doctora podían hacerlo mejor, y ves cómo es nuestro cuerpo, lo bien hecho que ha sido, el cuidado que puso en nosotros, cómo nos hizo a todos diferentes. Eso es algo grande y eso lo hizo Dios. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado. Oye, el Señor, cada hueso que se formó en el cuerpo de tu madre, lo vio el Señor y lo iba viendo y se iba gozando de que se iba formando una criatura, que Él tenía sueños con esa criatura, que esa criatura venía al mundo con un propósito, para ser de Él. Este es en el viejo pacto, pero ya el Padre y Jesús pensaban en todas las generaciones que iban a nacer después que Jesús diera su vida por nosotros. Y tenían esa ilusión el Padre y Jesús. Cuando tus huesos fueron formados, cuando mis huesos fueron formados, el Señor ya lo sabía. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Jesús nos vio el cuerpo y el Padre Celestial desde que estábamos en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Después de leer este salmo, ¿quién va a creer? ¿Quién se va a atrever a quitarle la vida a un ser que desde el vientre fue formado por Dios? Y dice que mi embrión vieron tus ojos. El embrión de cada ser que está en la tierra o cada ser que se ha formado, vieron los ojos de Jesús. Cuando tú no conocías, ni yo conocía a Jesucristo, ni al Padre Celestial, ya nuestros ojos lo habían visto. Y Él nos había visto a nosotros porque nos creó. ¿Crees tú que debe tomarse a la ligera la vida de una persona, de un niño? Quitarle la vida porque una jovencita que no sabía, no se daba cuenta o quería vivir el placer y se juntó con otro jovencito que lo que quería era placer y sale en estado y lo aborta, en vez de cargar con eso delante de todo el mundo y decir, hice mal, pero esa criatura se formó en mi vientre, esa criatura fue Dios que la vio, conoce sus huesos, estuvo ahí, es mi creador, ¿cómo le voy a quitar la vida? Entonces, quitan la vida como si nada. Ya vimos, por lo que leímos, que el Señor se hace ilusión con todo niño que se forma en el vientre de su madre, que Él es el creador. Pero piensa, esta criatura debe ser mía. Tengo sueños con ella.
Lo voy a usar para esto, para lo otro. Voy a hacer de él lo que yo quiera. Y todo eso no se puede dar. Porque se encontraron con un médico, una comadrona, uno que a lo mejor no sabe ni mucha medicina, que estropeó esa vida. ¿Sabes tú cómo se hacen cuando los niños van, los abortos en nuestro país? Con ganchos de ropa. Con ganchos de ropa. Una criatura que a lo mejor no sabe ni de Dios. Una criatura que si sabe de Dios, más le importa lo que puedan pensar la gente de ella, en vez de cargar con aquella criatura, y dejan que le introduzcan un gancho, y con ese gancho matan la criatura. El Señor no perdona eso, lo perdona. El Señor lo perdona. Si se va donde Él y uno se humilla a la persona que lo ha hecho, el Señor la perdona. Pero eso de que las leyes den permiso para los abortos, eso los cristianos no podemos permitirlo. No podemos permitirlo. ¿Se va a ir acabando con los niños así? ¿Y qué diferencia tiene el que mata a un niño con Herodes, que acabó con una población? Se sabe de tantas veces que se ha ido a la avenida en carro, en camioneta, con basura, se tiran al mar y son basuras que llevan niños que los han matado. Es trágico esto, pero es para que cobres conciencia de que la vida hay que respetarla, porque tu embrión y mi embrión vieron sus ojos. La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.